continuando con el programa, vamos a tener esta pequeñita mesa sobre calidad del aire, cambio climático y salud. Para ello, pues nos acompañan dos colegas que han trabajado en estos temas pues ya desde hace muchos años. Está con nosotros el doctor Horacio Rioja Rodríguez, él es médico cirujano por la UNAM, maestro en Ciencias en la Salud Ambiental y doctor en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, director del Centro Colaborador OPS-OMS en Salud Ambiental y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 e investigador en Ciencias Médicas por la Coordinación del Instituto Nacional de Salud Posee más de 50 publicaciones indexadas en salud ambiental. Entonces, le damos la palabra a él para que inicie esta. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a los organizadores. Lo que yo voy a tratar es este tema sobre cambio, variabilidad climática y sobre todo hacer un énfasis sobre la calidad del aire y sus impactos en la salud. Me parece muy importante que en estos encuentros se incorpore este tema de la salud pública como una de las preocupaciones finales que se tiene en términos de los cambios que están ocurriendo y de la degradación ambiental. Desde hace algunos años ha sido una preocupación de la Organización Mundial de la Salud y de los ministros de salud de los países, a tal medida que han hecho esta declaración de los ministros sobre el cambio climático, en donde más o menos se menciona que el cambio climático y la variación climática se va convirtiendo en uno de los problemas de salud pública más importante a nivel mundial. Una de las revistas más importantes en medicina, que es el Lancet, ha conformado lo que ellos llaman la Comisión Lancet sobre Cambio Climático desde hace 2 años y han estado tratando de poner el tema de la salud en el centro o en medio de la agenda de cambio climático por sus implicaciones en el corto y en el largo plazo, en las generaciones actuales y en las generaciones futuras. Se han hecho muchas marcos referenciales para ver cómo el cambio climático afecta a la salud humana y básicamente se han identificado rutas directas y rutas indirectas que tienen que ver con los efectos en la salud asociados al cambio climático. Lo más conocido sobre rutas directas pues son las olas de calor que se han incrementado en varios países y que tuvieron inicio en el 2003 en Europa, causando la muerte de muchas personas, especialmente adultos mayores. Ese es el ejemplo más claro de rutas directas del impacto del cambio climático sobre la salud. Y hay otras que son lo que llamamos las rutas indirectas. Entre esas es bastante conocido el impacto del cambio climático sobre los nichos que producen enfermedades transmitidas por vectores, como el paludismo y el dengue, el chikungunya y otros, también como el Chagas y otras enfermedades, que básicamente están alterando los nichos de estos vectores y están promoviendo que estas enfermedades se amplíen. Entre estos efectos indirectos encontramos los que tienen que ver con la química atmosférica y es un poco lo que más vamos a tratar en esta sesión. Vamos a ver cómo estas alteraciones en la atmósfera generan algunos contaminantes que por una parte son forzadores climáticos, pero por otro lado tienen impactos en salud bastante reconocidos. Más o menos se calcula que de seguir la situación actual en cuanto a las tendencias del clima, se podrían estar incorporando alrededor de 250,000 muertes por año en todo el mundo relacionadas con factores del clima, aunque estas estimaciones tienen todavía muchas incertidumbres, porque para algunas de ellas todavía se desconoce bastante qué tanto afectan algunas condiciones de salud. Por ejemplo, las que tienen que ver con seguridad alimentaria y desnutrición
sobre todo en los países más pobres. Por otro lado, tenemos el problema de la contaminación atmosférica, que es reconocido como uno de los riesgos ambientales más importantes a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ha calculado que son alrededor de 4.2 millones de muertes prematuras que ocurren por contaminación a contaminantes atmosféricos en el exterior, solamente en las ciudades, y que eso corresponde en cada país más o menos a 1 de cada 8 muertes que ocurren alrededor del mundo. Además, algunos de estos contaminantes atmosféricos están reconocidos como carcinógenos humanos, especialmente por la presencia de partículas suspendidas que cuentan con algunas sustancias cancerígenas como los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, tenemos básicamente 2 factores de riesgo que se presentan de manera conjunta, que es el incremento de la temperatura y la presencia de contaminantes atmosféricos. En el centro de esta discusión se encuentran los que se llaman los contaminantes climáticos de vida corta, y entre ellos principalmente el ozono y el carbono negro. Básicamente la preocupación es que en entornos de cambio climático, al tener más altas temperaturas en las ciudades y al tener mayores días con altas concentraciones de ozono, eso va a provocar más efectos agudos y crónicos en la población, que de hecho ya está ocurriendo. Lo mismo sucede con las partículas respirables. En la mañana se hablaba de las PM2.5, que son las partículas más pequeñas que pueden penetrar más profundo en nuestros pulmones y que son las más tóxicas y que son las que causan la mayoría de las muertes prematuras y riesgos agudos para la salud. Entonces, esta combinación de incremento en la temperatura y presencia de contaminantes atmosféricos es lo que constituye la preocupación por el impacto de los contaminantes climáticos de vida corta. En el ámbito de la salud pública se han hecho durante los últimos 20 años sobre todo estimaciones sobre los efectos del cambio climático sobre la salud. Lo que se hace en esos estudios es hacer análisis retrospectivos sobre el efecto de las variables climáticas sobre la salud, hacer un diagnóstico de las condiciones presentes y, utilizando los escenarios de cambio climático, generar mapas de riesgo sobre lo que podría ocurrir en diferentes escenarios de cambio climático. Aquí hay algunos ejemplos de efectos ya comprobados que está teniendo el cambio climático sobre algunos eventos en salud. Ya mencionaba yo lo de las enfermedades transmitidas por vectores. También hay un impacto sobre las enfermedades transmitidas por el agua, cuando el agua se vuelve más insegura o cuando el agua se vuelve escasa, y también los efectos asociados con las olas de calor, obviamente los que tienen que ver con desastres naturales, los contaminantes climáticos de vida corta, pero también una mayor dispersión de algunos tóxicos como los plaguicidas. Otro efecto que estamos estudiando a nivel mundial y también en México es el efecto de la temperatura sobre la mortalidad prematura. Nosotros estamos haciendo con un consorcio un estudio latinoamericano para estimar el impacto de la temperatura sobre la mortalidad prematura. Básicamente lo que ocurre con la temperatura es que cuando tenemos temperaturas extremadamente bajas, la mortalidad se incrementa, pero lo que estamos investigando en estos proyectos es también cómo el incremento en la temperatura genera mayores riesgos de mortalidad. En la mayoría de las ciudades, la curva dosis-respuesta de la temperatura con la mortalidad tiene una forma de U, en donde del lado izquierdo están las temperaturas bajas y del lado derecho las temperaturas altas. En cada ciudad puede cambiar el patrón de mortalidad asociado con la temperatura, y aquí pueden ver algunos patrones o curvas dosis-respuesta en ciudades mexicanas. Y este es lo que nosotros llamamos el efecto agrupado. Del lado izquierdo está la baja en la temperatura y del lado derecho está el incremento en la temperatura.
y ahí podemos ver que el efecto es significativo tanto cuando bajan las temperaturas como cuando se incrementan. Pero ese efecto es diferencial por ciudades y hay en algunas ciudades que tienen menor capacidad de adaptación, donde estos efectos de las bajas y las altas temperaturas influyen de una manera más profunda. También hemos diseñado, y esto es bueno incorporarlo en los atlas de riesgo, una metodología para evaluar la vulnerabilidad en salud frente a diferentes enfermedades y frente a diferentes impactos del clima. Para cada enfermedad, por ejemplo, cuando hablamos de dengue, cuando hablamos de enfermedades diarreicas, de infecciones respiratorias agudas, podemos identificar factores de vulnerabilidad ambiental y de vulnerabilidad social que están asociados con un incremento en el riesgo. En el atlas de vulnerabilidad que se va a publicar pronto se encuentra la parte que tiene que ver con el dengue, pero de la misma manera se pueden generar mapas de riesgo que tienen que ver con la influencia del clima sobre diferentes enfermedades y que también incorpora la capacidad de respuesta del sistema de salud y de las comunidades mismas para que este efecto sea menor. Ya se hablaba en la mañana de lo que son los contaminantes climáticos de vida corta, que permanecen, como su nombre lo indica, poco tiempo en la atmósfera, pero que son forzadores climáticos bastante importantes. Entre ellos se encuentran el carbono negro, el metano y el ozono troposférico, que es de los que vamos a hablar enseguida. El carbono negro forma parte de las partículas, como ya lo mencioné. El porcentaje de carbono negro que puede haber en las partículas puede variar mucho. Ahí hay una estimación de un estudio en México que es entre el 35 y 57%, que puede estar presente en las partículas más pequeñas, que son las PM2.5. Y ya se han hecho estudios epidemiológicos donde se ha visto el efecto del carbono negro sobre la salud. Algunos de los efectos publicados en artículos científicos tienen que ver con un incremento en la mortalidad total, con incremento en la mortalidad cerebrovascular y con la mortalidad cardiovascular. La mayoría de estos estudios se han hecho en otros países y eso es porque dependemos mucho de la información que haya en estos para poder hacer buenos estudios epidemiológicos, pero está más o menos bien establecida la relación entre el carbono negro y algunos efectos en salud. Aquí en México hemos hecho varios estudios que tienen que ver con la exposición a partículas y efectos en la salud. Por ejemplo, en Ciudad de México se hizo un estudio de bastante larga duración en donde se comprobó cómo los niños que viven en zonas contaminadas no alcanzan un desarrollo pulmonar normal. También hay estudios que documentan el incremento en hospitalizaciones por asma en niños y también la muerte prematura en la población general. El ozono, que es el otro contaminante climático de vida corta importante, también está asociado con efectos en salud que van desde un decremento en la capacidad pulmonar hasta un incremento en el riesgo de cáncer cuando estas exposiciones son por varios años. Y algunos de estos estudios se han hecho también en Ciudad de México y en ciudades de América Latina. Aquí hay algunos estudios más. En la mañana se mencionaba este estudio regional en América Latina que se hizo para hacer una evaluación integrada de los contaminantes climáticos de vida corta y el impacto en diferentes áreas de nuestra vida cotidiana, y nosotros estuvimos responsables de elaborar el capítulo 3 que está relacionado con los impactos de salud de los contaminantes climáticos de vida corta en toda la región. La doctora Graciela en la mañana mencionaba los escenarios que se utilizaron para ver el incremento de temperaturas en toda la región, y en el mismo informe están documentados algunos de los escenarios y las tendencias del incremento en la temperatura, del incremento de las concentraciones de ozono y el incremento de carbono negro en toda la región. Entonces,
ahí se hicieron estimaciones sobre el impacto sobre diferentes factores y se incorporó la parte de salud. Hicimos un estudio para estimar la mortalidad evitable actual y futura relacionada con PM2.5 y con ozono, de acuerdo con los escenarios climáticos que se manejaron en este estudio. Se hicieron estimaciones de las poblaciones actuales y las proyecciones a futuro, y de esa manera se hicieron estas estimaciones, donde el número promedio de muertes en América Latina en 2010 fue de 46,000, pero en escenarios de cambio climático esto podría aumentar hasta 81,000 muertes prevenibles anuales si los escenarios relacionados con el ozono y las partículas se mantienen. Entonces, de ahí se puede hacer un cálculo de los beneficios que se pueden obtener si conseguimos reducir las concentraciones de carbono negro, de PM2.5 y de ozono en toda la región. En el informe viene la relación de las muertes evitables para diferentes regiones y para diferentes países. Ahí está el total para América Latina, pero podrán encontrar también las estimaciones por país y específicamente las estimaciones para México, relacionadas primero con el carbono negro y en este caso con ozono. Siempre las estimaciones de mortalidad evitable son mayores para las partículas que para el ozono. Y aquí está, el informe también tiene cuántas muertes se podrían evitar si se tomaran diferentes medidas que están propuestas en el informe para reducir las concentraciones de los contaminantes climáticos de vida corta. Estas son las relacionadas con las partículas para el 2030 y también hay una estimación para el 2050. Por eso en la mañana se decía que estas estimaciones están hechas para tratar de colocarnos metas de beneficios de la reducción de contaminantes climáticos durante las siguientes 2 o 3 décadas. Aquí están las concentraciones, dosis respuestas que se utilizan para hacer estas estimaciones, que básicamente vienen de los estudios epidemiológicos que se han hecho alrededor del mundo. Nosotros, aparte de esa estimación para América Latina, hemos hecho la estimación de la mortalidad prevenible para México debida a partículas menores de 2.5. Esos son alrededor de 14,000 muertes en todo el país, utilizando la información y la cobertura de las redes de monitoreo. Y el equivalente de esto es un poco más del 2% del Producto Interno Bruto, lo cual es coincidente con estudios que se han hecho en otros países de América Latina, y es equivalente a más del 22% del presupuesto del sector salud. Aquí en el informe que tenemos sobre estas estimaciones se pueden encontrar las estimaciones de mortalidad atribuible por causas y también por ciudades para los años 2013 y 2015. Nos queda pendiente realizar estimaciones específicamente para carbono negro, considerando escenarios de emisiones y sus diferencias dentro del país. Esto es algo que pensamos hacer próximamente en colaboración con el INEC. Y también en el informe sobre contaminantes climáticos de vida corta vienen algunas propuestas de intervención a diferentes niveles que podrían disminuir las emisiones de partículas de carbono negro y también los precursores de ozono. Aquí en el informe vienen cuál sería el beneficio de hacer intervenciones en cada uno de esos sectores. Para terminar, podemos decir que la disminución de las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta podría tener un impacto muy significativo no solamente en el clima, sino en la salud pública de los países de la región. Hay algunas especificaciones sobre los modelos, las predicciones que se utilizaron, y en el informe pueden encontrar algunas de las incertidumbres. Y finalmente, comentar que los resultados de estos estudios pueden nutrir las políticas sobre cambio climático y salud que ya se están implementando en el país.
En el país, en un grupo colaborativo, se han generado 4 políticas sobre cambio climático y salud que incluyen, entre otras cosas, unos sistemas de alerta temprana utilizando variables climáticas y que está relacionado con enfermedades transmitidas por vectores. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Horacio Riojas, muy interesante. Nos ha presentado pues ya información propia de nuestro país. Seguramente este es un campo que en los años por venir van a tener un desarrollo muy importante. Antes de que pasemos a una sesión de preguntas y respuestas, vamos a oír la presentación de Luis Gerardo Ruiz Suárez. El doctor Luis Gerardo Ruiz Suárez es químico industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo la licenciatura en 1977 y obtuvo su doctorado en 1986 en la Universidad de York, en el Reino Unido. Desde 1987 es investigador en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, donde se desempeña como investigador titular C. Es investigador nacional nivel 3 y fundador del Grupo de Físico-Química Atmosférica. Sus intereses son los procesos que regulan los flujos de gases traza a la atmósfera de origen tecnogénico o biogénico, su correcta representación en inventarios de emisiones para su uso en la toma de decisiones y en modelos tanto a nivel local, regional y global. El análisis de estos compuestos traza tanto en fase gaseosa como aquellos presentes en aerosoles y los procesos que regulan su transformación en la atmósfera. De 1994 a 2004 fue coordinador científico del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990 y de 1992 a 1998 colaboró en la serie de talleres del IPCC que condujo al desarrollo de metodologías para inventarios nacionales de emisiones y en su evaluación inicial. Ha publicado más de 40 artículos arbitrados, mantiene una constante vinculación con el sector público y ha presentado 24 informes técnicos y dirigido 27 tesis. Te pedimos tu presentación. Bueno, antes de empezar les diré que el ozono no solo afecta a las personas, también afecta a la vegetación y las afecta por el mismo mecanismo. El ozono, de hecho, es un radical libre y donde quiera que encuentre un doble enlace carbón-carbón, ahí va a reaccionar, ¿sí? Y entonces en las paredes de las células de humanos, de animales y vegetales, por ahí va a haber dobles enlaces carbón-carbón y ahí es donde reacciona el ozono y provoca estrés oxidativo. Ok, les voy a platicar los resultados de les voy a mostrar unas observaciones de varios recorridos que hemos hecho en esta zona. Okay, ya. Aquí está, esta zona es el norte, en la parte norte del Valle de Toluca. Aquí está Atlacomulco, en ese otro lado está Villa del Carbón, y esta es una zona agrícola muy importante en el Estado de México, y además muy importante para la ciudad, para la zona metropolitana, porque es la parte alta ok. Es la parte alta de la cuenca del Balsas y donde empieza a captarse el agua que después por allá en Cutzamala la vamos a captar y nos la vamos a traer para la Ciudad de México. Bien, entonces le voy a mostrar fotos de varios recorridos. Y básicamente es bosques, pastizales, cultivos tienen un gran deterioro. Y no importa si estamos viendo al fondo
o si lo vemos en primer plano, tenemos huellas de deterioro. Ahí está un poco pixeleada la fotografía, pero se ven manchoncitos cafés, que son los que luego, lo que hace en parte que se vea esa coloración luego a lo lejos. Entonces, a lo lejos, cerquita, en primer plano, segundo plano, encontramos huellas de manchoncitos que implican ataque por el ozono. No todo lo que se ve dañado en las hojas es culpa exactamente del ozono, es decir, pero el ozono también puede causa heridas en la hoja, que es por donde ataca, en las estomas de las hojas, y entonces organismos oportunistas pueden aprovecharse y entonces la exposición al ozono favorece las plagas, como por ejemplo la exposición al ozono en nosotros nos hace susceptibles de agarrar un resfriado o una bronquitis en época de ozono, en febrero o marzo. Es posible que nos enfermemos de una bronquitis por haber estado expuesto a ozono y luego después a algún organismo oportunista. Ahora, cualquier espécimen, ya sea a la orilla de la carretera, muestra daño. Este es una conífera, aquí están las coníferas, allí se ven unos manchoncitos amarillos, no sé si se alcanza a ver, no, blanquitos en las hojas, y acá también se ven manchas. Estos son cultivos, este es no sé qué cultivo es, está brotando apenas. Y no sé si alcancen a ver ustedes manchoncitos blancos. Posiblemente la resolución no lo permita, no estoy seguro. Esto de acá parece como si fueran cebollas y también está con manchitas. O sea, da lo mismo, brotando, madurando, la que sea, la que veas, la que te pares y digas, a ver esta, caminas un poco más y a ver esta otra, y te subes al auto y sigues manejando y te vas a otro lado. Todo tiene ese tipo de manchas. En bosques, en una carretera o por brechas, en todos lados ve uno manchas de daño. Ahora, en este de aquí, esto está muy dañado, los árboles ahí atrás están menos y los de aquí en primer plano están menos, lo que indica que también que hay especies más sensibles que otras al daño por el ozono. Y aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos dos árboles, como lo ven ahí con estas manchitas, y que se ve, no se ve dañado. Son dos diferentes especies de coníferas y una de ellas está bien dañada. Árboles frutales, estos creo que serán manzanos, ahí se ven las manchas. Estos son pinitos de Navidad. Yo no sé quién los va a comprar en Navidad si los cortan, los van a tener que rematar porque ya desde ahorita ya están todos muy lastimados. Y es toda una plantación enorme de pinos de Navidad. Muy buena idea para reforestar y para mantener y para conservar la cobertura vegetal, captura de carbono, etcétera. Pero su capacidad de captura de carbono está bien dañada y además su valor comercial se ve muy disminuido. Bien, no importa en qué tipo de carretera vaya uno, se detenga a ver qué tipo de plantas, si son hierbitas del camino, si son cultivos, si son árboles ornamentales y si es para servicios ambientales, si es maíz también, lo que sea, todas las plantas muestran afectación por el ozono. ¿Qué es lo que ocurre? A veces un cultivo puede perderse al 100%. ¿Sí? En otras ocasiones, lo que va a perderse, va a perder de rendimiento, va a haber menos toneladas por hectáreas producidas. Ante un escenario de cambio climático y además con una población creciente, cualquier pérdida en rendimiento nos obliga
pues a buscar, a sembrar más, a sembrar más superficie. ¿Sí? Y entonces la agricultura compite con, por ejemplo, con bosques para capturar carbono, porque la agricultura está perdiendo rendimiento por causa de la exposición al ozono. Y el asunto es que en todos lados, este es un ejemplo de un experimento, bueno, son resultados nuestros de una campaña que realizamos en otra parte de la región, pero esta fue hacia el sur del Valle de México, en el paso entre el Valle de México y el Valle de Cuautla y Cuernavaca, que le llamamos el paso de Tenango del Aire. Son mediciones continuas en una campaña. Estas son mediciones que realizamos durante condiciones de baja presión, más inestabilidad, como hoy, o alta presión, que son las condiciones que dan lugar al ozono. Aquí lo que estamos representando, los puntos azules, es la dirección del viento. En la escala derecha está la dirección del viento. Entonces, si el viento viene, si las líneas azules están como a la mitad de la escala, es que vienen del sur, 180. Si están hacia abajo o hacia arriba, lo que tenemos es que vienen más o menos, el viento viene del norte. La línea punteada que ven aquí son los 0.04 partes por millón o 40 partes por billón a la manera de contar sajona. La línea roja es el ozono y la línea negra es la suma del ozono más el dióxido de nitrógeno, que lo que nos da lo que se llama el OX, o sea, es el potencial oxidativo. ¿Sí? Hay un oxígeno que va a estar pasando entre el óxido nítrico y el oxígeno, y entonces hay un átomo de oxígeno que es el que da la característica de radical libre, que se comparte o está en el oxígeno haciendo el ozono, o está con el nitrógeno haciendo el NO2, y el potencial total de oxidación es la línea negra, y lo que medimos como ozono es la línea roja. Y cualquier medición por arriba de ozono, por arriba de la línea punteada, ya indica que puede causar daño a la vegetación. ¿Sí? Entonces, este es un día, digamos, limpio, y este es un día de alto nivel de ozono. Se alcanzan a las 100 ppb, o sea, en ese día, en ese lugar, en Amecameca, se excedió la norma de calidad del aire. La norma oficial se excedió ahí. Este día, de acuerdo con los indicadores de calidad del aire, sería un día limpio. Pero bueno, a pesar de ser limpio, como se está excediendo en las horas del día la raya punteada, tiene potencial para dañar a la vegetación. El indicador que se usa para indicar si hay daño o no se le llama un valor crítico, y usamos una métrica que se llama el AO 40, que es Atmospheric Ozone Threshold 40, o sea, es cuando el ozono excede precisamente los 40 partes por billón. Para que cause daño, o para que cause un daño mínimo del 5%, deben acumularse a lo largo de las horas del día, durante la etapa de crecimiento de la planta, ya sea un árbol o sea un cultivo, se acumulan las diferencias entre las rayas punteadas y el valor del ozono. O sea, a cada hora del día se cuenta la diferencia entre la raya punteada y la línea roja, y se van sumando, y si al final de la temporada de crecimiento se acumularon 3,000 ppb por hora sumandos, y produjo un daño del 5% en el rendimiento, ya se excedió ese nivel crítico. Y el nivel crítico se define entonces como la concentración arriba de la cual, con el conocimiento científico actual, el receptor va a recibir daño por el contaminante de que estemos hablando. Algunas plantas sufren ese daño con 3,000 ppb. El maíz sufre ese daño con 13,000 ppb. O sea, el maíz viene a ser una especie poco sensible, pero como quiera pierde el rendimiento, ¿sí?
Y lo que se usa es una función dosis-respuesta, así como las que presentó hace ratito Horacio para las personas. Esta es una función dosis-respuesta para las personas. Maíz, aquí el valor crítico son 13,000, mientras que para algunas especies más sensibles el valor son 13 ppm, no 13,000 ppb. Y aquí son 3 ppm. ¿Sí? Entonces, otra vez, depende de qué se esté sembrando. Una solución, si un agricultor sabe que en donde él tiene su parcela hay altos niveles de ozono, podría ser tal vez para adaptarse, cambiar de cultivo a un cultivo menos sensible. Otra opción sería cambiar a una variedad menos sensible, pero esas decisiones no las puede tomar si no sabe cuánto hay. Y lamentablemente no se monitorea en áreas rurales. Y aparentemente nadie tiene la obligación de monitorear en áreas rurales. A menos no una obligación tan clara como se tiene en áreas urbanas. La responsabilidad no está muy bien definida ahí. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos estimar ese daño? Ahorita me regreso. Estas son una tabla de los 20 municipios de la corona regional del centro de México más afectados por la producción de maíz. Todos estos, casi todos son del Estado de México, y entonces tenemos pérdidas en el rendimiento, y además le emparejamos un indicador de INEGI que es el índice de marginalidad para ver qué tan pobre es el municipio. Y ocurre que ejemplo, el municipio más afectado tiene un índice de alta marginalidad. Significa que los agricultores que cultivan ahí, a menos los agricultores pobres que cultivan ahí, con ese efecto en el rendimiento de cultivo, se ven más empobrecidos a fin de cuentas porque por hectárea están sacando menos producción. ¿Cómo poder estimar esto? Eso es un reto. Ya lo hicimos, publicamos un artículo. Si me pidieran que lo hiciera otra vez, diría no puedo, porque ya la información se hizo vieja. Porque para poder construir un mapa de mediciones del ozono, para construir el mapa de las excedencias del nivel crítico hay que tener mediciones. No hay mediciones. Ahora nosotros fuimos y estuvimos haciendo campañas cortas de medición en varios lados rurales y además con monitores pasivos. Pero lo hicimos en el periodo entre el 2009 y el 2012. Como no tenemos muchos recursos, vamos un año a un sitio, otro año a otro sitio, y así fuimos por 3 años, combinamos los resultados de los 3 años, ni modo, se puede hacer, pero ahorita ya estamos en el 2018, pues habría que volver para intentarlo de nuevo habría que volver a ir, o ya tendría que haber estaciones de monitoreo en sitios rurales. Si no hay estaciones de monitoreo, podemos modelar. ¿Sí? Tenemos modelos de calidad del aire que nos pueden decir cuántos o no hay. ¿Sí? Tenemos modelos que nos pueden simular numéricamente con los datos del inventario de emisiones y la meteorología cuál va a ser el perfil del ozono en el sitio que le pidamos. Como en este mapa. Pero igual, o sea, necesitamos saber que estamos modelando bien, entonces necesitamos mediciones en esos sitios para comparar el modelo y estar seguros que el resultado del modelo es correcto. Y bien, con los pocos datos que teníamos, sobre todo concentrados en la parte sur de la región, logramos construir los mapas de excedencia como estos, que básicamente son las iteraciones con las cuales fuimos mejorando el modelo. Esto es lo que dice el modelo de calidad del aire, así nomás. Y luego le agregamos los datos de las estaciones urbanas fuera de la... Este es el modelo optimizado para la Ciudad de México, comparando con datos ya validado contra los datos de la rama. Este es ese mismo modelo, pero incluyendo los datos de Toluca y de Puebla. Este es
este modelo, pero ahora tomando en cuenta nuestros datos de monitores pasivos de ozono. Y dejamos algunos para el último de las campañitas que estuvimos haciendo. Aquí en esta escala de colores, el color rojo es lo más alto, el color azul es lo más bajo, lo más frío, la concentración más baja. Y lo que nos dice este mapa es que de este lado aquí no hay contaminación, no le crean, ahí no hay información. ¿Sí? Cada vez que pusimos sitios rurales, calentamos el mapa. Le quitamos azul oscuro y lo hicimos un poquito más clarito o hasta amarillito o rojito, ¿sí? Y entonces significa aquí que si tuviéramos datos por acá en estas zonas, lo más probable es que cambiara el color, ¿sí? O sea, no es limpio, nada más es que no sabemos nada sobre esa parte. Y la manera de hacerlo es con esta iteración, o sea, modelamos y luego tomamos los datos del monitoreo pasivo, los comparamos, retroalimentamos, sacamos un factor de corrección, luego agregamos otros datos de las otras zonas urbanas y luego los datos de las redes de nuestras pequeñas campañas. Terminamos acá abajo con el mejor mapa posible, con la calidad de la información y cantidad de información que tenemos. Y con ese mejor mapa posible, que es el menos, no es el mejor, nada más es el menos malo, ¿sí? El menos malo de los mapas que podemos obtener, hacemos esto, ahora empalmamos los mapas previos con los mapas de cultivos, de dónde están los cultivos, y aquí tenemos el rendimiento por hectárea, y esto es lo que se pierde en rendimiento por hectárea. Este es el valor de la producción por hectárea, pero con resolución municipal, por cierto, nada más. Y este es lo que se perdió en toneladas. Este es el valor el mapa de cómo se distribuye el valor de la producción, y esto es lo que se perdió, cómo se distribuye lo que se perdió en la producción ya en pesos, a pesos constantes del 2011. Lo que nos da aquí entonces ya las cantidades perdidas, ¿no? Y aquí está el impacto en la economía. Maíz, el valor de la producción, 6.589 millones de pesos, se perdieron 191, el 3%. Avena, frijol, sorgo, menos producción, porque menos hectáreas sembradas. El valor de lo que se perdió, hasta 310, y se perdió casi el 30%. Y se perdió el 30%, y no es que el agricultor sea un ignorante que no sabe su negocio. Es el impacto por el ozono que le llega de la ciudad. Bien, entonces el ozono afecta a la población, cultivos y bosques. Ahora, con cambio climático se va a poner peor. Va a haber más ozono en las áreas rurales, porque se forma más ozono conforme salen las masas de aire contaminado de la ciudad, ya no hay óxidos de nitrógeno que titulen el ozono que se forma y se empieza a acumular más ozono. Entonces va a haber más ozono con un clima más caliente. Podemos estimarlos y estamos tratando de hacerlo. Asumimos que son independientes de aditivos, que muy posiblemente no lo sean, porque además de tener estrés hídrico por la temperatura, etcétera, va a tener un estrés oxidativo y muy seguramente una planta con estrés hídrico posiblemente sea más sensible al ozono, o al revés, una planta ya dañada por ozono puede ser más sensible a los cambios de temperatura. Entonces pueden ser todavía sinérgicos. Aquí por lo pronto lo estamos considerando como si fueran independientes y aditivos. Ahí no acaba la historia. Hay otros daños de la calidad de la contaminación atmosférica sobre los ecosistemas. El depósito atmosférico de nitrógeno. Este es el ciclo del ozono. Lo que está en color amarillo es lo antropogénico,
La contaminación, emitimos NOxes, se forma ácido nítrico, el óxido nítrico se absorbe ya sea en las gotas de las nubes o en las partículas suspendidas y entonces regresa como nitrato de amonio o bien también como ácido al suelo con el depósito seco o con la lluvia. También hay depósito de excrementos y de orina de los animales, etcétera. Entonces, todo lo amarillo es lo antropogénico, lo rojo son los flujos naturales químicos, verde por microorganismos y azul otros procesos. Esto es cómo puede ir subiendo el nitrógeno. Entonces, hay un fondo natural y luego hay estos componentes antropogénicos de cómo diferentes contribuciones que van haciendo que aumente el contenido de nitrógeno en los suelos. Por ejemplo, el uso de los fertilizantes también. Ahora, hay muy poquitos estudios sobre el nitrógeno en suelos, el depósito atmosférico de nitrógeno. Este estudio se hizo durante la campaña Milagro en el 2006. Anduvo un avión de NOAA, creo, circulando, varios aviones, pero uno de ellos es un biplaza, una avioneta de 2 motores que podía volar bajo con instrumentos para ir midiendo varias sustancias, entre ellas los óxidos de nitrógeno, y entonces volando sobre el Valle de México y alrededor del Valle de México se metía en las nubes de las plumas de los incendios forestales. Y encontraron que midieron el doble del nitrógeno del que medían en otros incendios. En incendios en Sudamérica, en África, y aquí midieron el doble del nitrógeno en esas plumas. Y lo que ellos asumen, fue una hipótesis de ellos, es que hay mucho nitrógeno que se deposita en la zona, digamos, de influencia de la megalópolis, y al momento de que se quema el bosque, pues se evaporan todo ese nitrógeno y por eso estaban midiendo ellos el doble. ¿Qué efecto tiene el nitrógeno? El nitrógeno afecta la distribución de especies y la biodiversidad, porque hay plantas que son más eficientes que otras para usar el nitrógeno y la que es más eficiente para usar el nitrógeno crece más rápido y le tapa la luz a los otros. Y entonces en la competencia por la luz y por los nutrientes, las que asimilan más rápido el nitrógeno ganan. Y entonces se afecta la distribución. Esta es en una vegetación abierta y esta es vegetación cerrada como en un bosque. Y el efecto es más notable en la vegetación abierta. Conclusiones también. Entonces, primero, los impactos estimados por el ozono muy probablemente están subestimados, porque todavía falta ver si esos colores ahí azules oscuros de los mapas que les mostré es porque está bajito el ozono o es porque ahí no tenemos nada de datos. ¿Sí? Los impactos de la contaminación atmosférica afectan más a los campesinos más pobres o a los ejidatarios más pobres, a los comuneros más pobres a los que les pagamos por los servicios ambientales. Los subsidios agrícolas deberían considerar la contaminación como una variable para fijar el monto. Los servicios ambientales de los bosques están mal valorados porque los bosques están creciendo sometidos a la presión de la contaminación y crecen menos, y entonces les pagamos menos de lo que podríamos pagarles si no hubiera ese efecto del ozono. Por otro lado, hay cultivos o especies arbóreas para los cuales no tenemos datos, porque a fin de cuentas esos son de aquí nada más, y entonces las funciones o las tomamos de la literatura científica publicada ya sea en Estados Unidos, en Europa, y ahora los chinos y los hindúes están dándole muy duro a eso, y nosotros no tenemos una sola medición de esas funciones aquí en México. Y esta la pongo como provocación, así, ¿sí? La última. ¿Quién incurre en responsabilidad ambiental por la ausencia de monitoreo en áreas rurales? Sí, una ciudad con más de 500,000 habitantes no monitorea, el responsable es el ayuntamiento o el gobierno del estado. Pero, ¿quién es responsable por el monitoreo de nuestros bosques? Eso podríamos discutir. Yo tengo mis opiniones, pero eso lo podríamos discutir posteriormente.
Y pues gracias por su atención. Creo que con esto damos por terminada esta sesión. Les agradecemos mucho su presencia y les pido un aplauso para nuestros expositores, por favor.